Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Empero sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, verso 6. Conferencia de Mujeres Vivamos agradando a Dios a través de la fe. Abril de 2024. Morelia, Michoacán, México. La expositora del día de hoy es Mayra García. Ella tiene 32 años de ser salva por gracia y misericordia de nuestro Señor. Tiene 25 años casada con Francisco Arita y juntos tienen 3 hijos. Ella nos comparte sobre la lucha que se tiene cuando no todos son salvos en casa y nos presenta el tema la fe obrando en la salvación de la familia. Gloria a Dios que nos trajo hoy hasta aquí. El Señor es bueno, muy bueno, ha sido muy bueno. Qué gozo me ha dado poder escuchar a mis hermanas hablando de esta preciosa palabra. Amén. Que tengan un bendecido día. Es un honor para mí, hermanas, poder compartir con ustedes esta palabra. Y además me gozo de verlas. A muchas ya las conozco de mucho tiempo. Hermanas de San Luis que no veía por años y ahora las veo aquí, eso me goza tanto, me anima a seguir a hermanas que pues las veo también a través de una pantalla y me goza poderlas ver ahora cara a cara y poder tener este tiempo de comunión, hermanas, juntas. El Señor ha sido muy bueno, hermanas, nos trajo hasta aquí con un propósito y ese propósito, conocerle más, amarle más, amar su palabra, tomar fuerzas, presentar nuestra fe. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado. Amén. Ese nombre precioso merece ser exaltado, amén, merece ser anunciado, amén, merece ser proclamado a tiempo y fuera de tiempo, hermanos. Ese es el llamado que el Señor nos ha hecho desde que creímos en Él, que prediquemos su palabra, que anunciemos su evangelio. Ese precioso evangelio que tiene un grande poder. Hermanas, sí, las invito a que cierren sus ojos para poder orar, que el Señor nos guíe. Señor Jesucristo, gracias, Señor, por permitirnos, Padre, estar aquí congregadas en tu nombre, Señor. Para conocerte más, Señor, fortalece nuestra fe. Te pedimos que nos guíes, Señor, nos abras el entendimiento, nos animes a seguir adelante. Señor, que todo lo que se diga el día de hoy sea para exaltar tu precioso nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ay, hermanas, no sé por qué a mí me escogieron para este tema. Siempre pienso que no soy la indicada, por alguna razón siempre lo pienso. Ahorita te vamos a entonar el himno número 6. Para mí ese himno es de grande gozo. Me alienta tanto, hermanas, ese himno. Dice la primera estrofa. Acabamos, cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. ¿Qué más se pudiera a su libro añadir si todo a sus hijos lo ha dicho el Señor? Amén. Hermanos, Dios ya nos lo ha dicho todo. No tenemos nada más que añadir. Tenemos un firme cimiento. Amén. Y ese firme cimiento es Jesucristo. Amén. Y cada día lo conocemos más por medio de su palabra. Amén. Pero ¿qué es un cimiento? Si vemos una construcción, el cimiento es lo que mantiene firme a esa casa, lo que mantiene que esa casa no se caiga. Bueno, pues la palabra de Dios es nuestro firme cimiento, para que nuestra fe no falle, para que nuestra fe sea firme. Y para que sea firme, hermanas, necesitamos la palabra de Dios. Para que nuestra fe sea presente, necesitamos de su palabra. Muchas veces yo me he sentido perdida, me he sentido sin dirección, me he sentido que no sé qué hacer, mi matrimonio, con mis hijos,
con mis amigos, en el lugar donde me desenvuelvo. A veces no sé cómo actuar, pero sabes, hermana, tenemos esta preciosa palabra. Me imagino que tú también te ha pasado lo mismo. Situaciones con tus hijos que dices, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? No sé qué hacer. Situaciones en tu matrimonio igual. Pero la palabra de Dios es como un GPS. Ahorita que cuando veníamos ayer aquí a Morelia, pues tomamos el teléfono y el GPS y ahí nos iba diciendo, la vuelta aquí, ahora para acá, ahora para allá, hasta que llegamos a este lugar. Pues así es este precioso libro, hermanos. En este libro encontramos dirección, encontramos respuestas, encontramos lo que el Señor quiere que hagamos. En este precioso libro está la respuesta para todo, para que nuestra fe sea firme y para que la podamos transmitir a la siguiente generación. Ese debe de ser nuestro anhelo, ese debe de ser nuestro propósito, que nuestros hijos amen y glorifiquen a Dios con sus vidas. Vivamos entonces, hermanos, hermanas, en el poder de la palabra de Dios. Por lo tanto, usemos esta palabra, leamos esta palabra, conozcamos a nuestro Redentor a través de esta palabra. Bueno, en mi testimonio personal, la manera en que Dios ha obrado en mi familia, en mi vida, ha sido grande, hermanas. El Señor ha sido muy bueno, maravilloso, mi Señor. Cada día lo amo más. Y yo he visto que el Señor ha usado 4 elementos, 4 cosas. Lo primero, y es lo que amo con mi corazón, es esta preciosa palabra. Lo segundo, las promesas de Dios. Creo que ya hablaron lo que yo voy a hablar, hermanas. No sé si por ahí me copiaron mis apuntes. Y lo siguiente, el Evangelio. Dios usó el Evangelio para que mi familia conozca del Señor. Y por último, la oración. El poder de la oración. Amén. Bueno, yo te quiero decir, hermana, que la palabra de Dios tiene poder. Amén. Tiene poder la palabra de Dios. Amén. En Romanos 10:17 nos dice, si quieres buscarlo, que creo que está ahí, dice la fe, ¿ya están ahí? Amén. Dice, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quiero empezar dándote parte de mi testimonio con esta palabra. Cuando yo escuché esto, para mí se abrió mi entendimiento. La fe viene por oír la palabra de Dios. No por oír otras cosas, sino por oír la palabra de Dios. Cuando yo me convertí, hermana, yo quería compartir con todo el mundo del Evangelio, porque conocí a este precioso Señor, que es poderoso para cambiar vidas, que es poderoso para restaurar, que es poderoso para levantar. Y quería hablarles a todo el mundo, a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros de escuela, etc. Pero había una persona que amó tanto, que no quería oír. Y yo decía, Señor, si la fe viene por oír, ¿cómo tú la vas a alcanzar? Y esa persona está hoy aquí. Amén. Mi madre, una persona religiosa, una persona que amaba su religión, servía en su religión, era la que cantaba ahí las letanías a los ídolos, era hasta famosa, hasta le decían, ya va a grabar su siguiente LP al cantar las cosas, que las letanías. Y yo decía, Señor, ella no quiere oír. Intentábamos hablarle de la palabra, ella no quería, tenía miedo, ser rechazada por seguir a Cristo. Todo lo que ella tenía lo iba a perder, todo, si seguía a Cristo.
Y eso a mí me angustiaba tanto, hermanas. Dice, ¿cómo se va a salvar si no quiere hoy? Bueno, la fe es confiar en Dios. Es confiar en Dios, que tiene poder. Y Él busca medios para salvar. A veces nosotras queremos, ¿verdad?, estar ahí, que mira aquí la Biblia, pero Dios tiene muchos medios para alcanzar las almas. ¿Pero qué es la fe? Nos dice en Hebreos 11:1, que ya también las hermanas, como que el Señor nos está queriendo que recordemos, hermanas. Dice, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Hermanas, la fe es confianza en Dios. Entonces, confía que Dios es poderoso para salvar tu familia. Eso me dijo a mí el Señor con respecto a mi mamá. Confía en mí, ten fe. Yo no sabía cómo lo iba a hacer. Yo le quería mostrar la Biblia y ella no quería. Pero bueno, hermanas, ¿en dónde está tu confianza hoy? Hay personas que ponen su fe en el dinero, en ídolos, en personas, en el trabajo, en corrientes filosóficas, ¿verdad?, que ahorita están tan de moda. Salen una corriente, sale otra y empezamos a querer abrazar eso, en ideologías. Pero, hermanas, si queremos impactar en nuestras familias, nuestra fe debe de estar firme en Cristo y en su palabra. Ahí es donde está nuestro cimiento. Ahí, yo recuerdo que mis padres nos impedían ir a la reunión. Primero nos querían aventar, si eres cristiana, pues vas a ir a la predicación, vas a ir a la iglesia, vas a ir a todo lo que hagan. Como que ellas nos querían poner peso, como diciendo, se van a cansar y ya no van a querer. Pero conforme nos involucrábamos más, amábamos más al Señor. Queríamos saber más de Él, queríamos hablar más de Él. Y cuando mis padres vieron eso, entonces pusieron a poner trabas para ir a la iglesia, para ir a las predicaciones, etc. Nos empezaron a poner tantas trabas, pero cuando ellos vieron nuestra fe, como que empezó a darles curiosidad. ¿Qué hay ahí? Mi hermana la menor tenía 13 años, mi hermana mayor tenía 19 y yo tenía 17. Jóvenes que a lo mejor preferirían estar disfrutando, como dicen ahora, ¿no?, en tantas cosas del mundo, pero no, nosotros preferíamos estar con los hermanos, tocando puertas, en las predicaciones, en la iglesia, etc. Bueno, hermanas, pues la respuesta está en la palabra de Dios. Queremos que nuestra fe trascienda en las siguientes generaciones. Esa fotografía que está ahí, la quise poner porque después de tanto tiempo obrando con mis padres, ese fue el primer día que llegaron a la iglesia. Todos los que ves ahí, hermanos, hermanas, son salvos por la gracia de Dios. Todos ellos. Ahí está mi padre, mi madre, mi hermana Alejandra, la mayor, mis dos hermanos pequeños, mi hermana menor y mi cuñado. Falta un hermano que en ese tiempo tampoco quería todavía, pero puse esa foto por mis padres. Fue el primer día que llegaron a la iglesia y fue de gozo, como decía ahorita la hermana Eli, la comunión de los hermanos. Recuerdo que yo estaba ahí, estábamos en el parque, yo no veía a mis papás, pero veía que todo el mundo se me quedaba viendo y yo decía, no, ¿qué playera? ¿Qué? ¿Me había puesto al revés la playera? ¿O qué pasó? Pero todo el mundo nos volteaba a ver. Y al terminar la reunión, que volteo y veo a mi mamá y a mi papá. Gloria a Dios. La palabra tiene poder, hermanos. Confía
confía en Dios. Él tiene sus tiempos, Él tiene el momento, Él tiene sus medios para alcanzar las almas. Para mí por eso es de gran importancia la palabra de Dios. Solamente esa palabra, hermanas, pudo quebrantar el corazón de mi madre. Y como te decía, Dios usa medios, Dios usa maneras. En ese momento había una hermana, la hermana Ángela, esposa del hermano Rolando, que me estaba preparando para ser maestra de niños. Y mi mamá, como nos cuidaba tanto, ella creía que nos querían robar. No, es que se van a robar a mis hijas. Y entonces ella estaba ahí, cada estudio que la hermana iba para yo darle a los niños, mi mamá estaba ahí. Entonces al principio no quería oír, pero Dios la obligó a oír. Al estar ahí y que mi hermana Ángela me decía, ella escuchó el Evangelio. Y así el Señor la alcanzó. Hermanas, Dios es maravilloso. Dios es poderoso. Dios usa medios. Otra anécdota que te quiero contar es cómo empezamos. Como no quería oír, empezamos a dejar la hermana, otra esposa de otro hermano, la hermana Arlene. Ella me decía, pon folletos ahí en toda tu casa, en el baño, en el cuarto, en todo, para que tu mamá quiera. Y así lo hicimos. Empezamos a dejar folletos por todos lados. Según nosotros la estábamos leyendo y lo dejamos ahí, pero era con el propósito de que ellos tuvieran curiosidad y quisieran. Pues así fue, así pasó. Un día vi a mi mamá con un folleto leyéndolo. Y cuando me ve, que la veo, la avienta por allá, como si algo hubiera pasado. Bueno, hermanas, el Señor puede usar muchos medios. Un folleto, un libro, un himno, como dijo la hermana, una canción, nuestro testimonio vivo de una fe inquebrantable, cuando te ven hacer tus devocionales, etc. Dios puede usar muchos medios. Y algo que es importante, mira lo que dice aquí en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Ahí está en la pantalla. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra, hermanas, la palabra de Dios es viva y eficaz. Funciona. Funciona la palabra de Dios. Por eso es de gran importancia que la leamos, que la escudriñemos, que la estudiemos, que la proclamemos. Como decía la hermana Eli, que a nosotras mismas esa palabra nos habla y va discerniendo también lo que tenemos que cambiar. Porque, ¿sabes? Nosotras no tenemos poder para salvar. Nosotras no. Solamente el Señor es el que salva. Solamente nosotros somos un instrumento que Dios usa para que nosotros hablemos su palabra. Y la obra la hace el Señor. Otra de las cosas que decía la hermana Vicky, y yo creo que se recuerda, es el siguiente punto: las promesas de Dios. Abraza las promesas de Dios, hermana. Él tiene muchas promesas para nosotras en este libro, muchísimas. Pues ya como te dije, mi mamá no quería conocer, nadie quería, mis hermanas intentábamos y no. Pero cuando leí este pasaje en el libro de Hechos, capítulo 16, si quieres ir ahí, es una parte de la Biblia que cambió tanto mi vida. Hechos capítulo 16, desde el versículo 30. Bueno, en esta parte de la Biblia, para no leer todo, pues estaba Pablo y Silas en la cárcel. Creo que muchas conocen ese pasaje. Estaban ahí en esa
por proclamar el Evangelio. Pero en esa cárcel, como decía la hermana, no estaban tristes, estaban gozosos, alabando al Señor. Dice en el versículo, a partir del versículo 30, bueno, ya vemos que el carcelero también, cuando cree que escapan, él se quiere matar, tiene miedo, pero después le hablan, le dicen, aquí estamos, ¿no? Y dice el versículo 30, y sacándolos fuera les dice, señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes y se bautizó luego y todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se gozó de que con toda su casa había creído a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanas. Dios puede hacer lo mismo con tu familia. Dios es el mismo de ayer. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Él tiene poder para salvar lo que nosotros creemos que no es posible salvar. Él sí tiene poder. Cuando yo leí esta parte de la Biblia, yo abracé esto como una promesa para mí. Lo abracé fuertemente y le dije, Señor, te creo. Creo que puedes salvar mi casa. Creo que tú lo puedes hacer. Yo no puedo, pero tú sí, Señor. El Señor es fiel, hermanas. El Señor es fiel, es verdadero. ¿Qué aprendí de este pasaje? Y que me enseñó tanto. Primero, que Pablo y Silas tuvieron una fe inquebrantable en medio de una tribulación. Tuvieron gozo en la prueba. Tenían un testimonio, hermana, te estoy copiando. Tenían un testimonio que todos podían ver y oír. Y eso tenemos que ser nosotras. Tener un testimonio que todos puedan ver y oír a Cristo en nuestra vida. Amén. Y estaban en el poder de la palabra. No les hablaron otra cosa, no les hablaron de una ideología, no les hablaron de una corriente filosófica que estaba tan de moda en ese tiempo que ellos predicaban. Les hablaron la palabra de Dios. Por eso Hebreos nos dice, esa palabra es viva y eficaz, funciona. Hay una parte en la Biblia que dice, el Señor, pruébame para que veas que yo soy verdadero. Probemos a Dios viviendo bajo la luz de su palabra. Hermanas, seamos fieles a Dios. ¿Van a venir luchas? Sí, van a venir luchas. ¿Desánimos? Sí, también. ¿Pruebas? Sí. Pero tenemos al Todopoderoso de nuestro lado. Hay que animarnos a seguir adelante. Abracemos las promesas de Dios. Yo abracé esa promesa. Y hoy te puedo decir con grande gratitud a mi Señor que Él fue fiel a esta promesa. Mi madre fue salva, mi padre, mis hermanos, mis hermanas, mis cuñados, mis cuñadas, mi esposo, que más adelante voy a hablar de él. Bien, voy a hablar bien. Mi esposo, y ahora aquí tengo 2 de mis hijas. Y a mi hijo que también ya es salvo, por la gracia del Señor. El Señor es poderoso. Él nos da más de lo que podemos imaginar. Yo pensaba solo en mi mamá y en mi papá y en los que estaban ahí cerca. Y Él me dio más. Su evangelio llegó a más de lo que yo pueda y de lo que yo podía imaginar. Lo que para mí era imposible, Dios lo hizo posible. Y ese versículo fue de grande ánimo para mí, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Yo no sé qué tú estés pasando, no sé qué luchas tengas. Para Dios nada es imposible. Para Dios, Él puede hacerlo.
Él puede lograrlo. Lo que tú no puedes, Él sí lo puede hacer. Sometámonos a la palabra de Dios y Él va a obrar. Y mi último punto que yo vi que obró en mi familia fue el poder de la oración. Bueno, te tengo que platicar que a partir de que nosotras nos convertimos, estuvimos orando por mi madre y mi padre, mi familia, por 3 años. 3 años. Y llegó un tiempo en el que yo pensaba que no, porque había dificultades en la casa, los hermanos iban a darnos estudios y mis papás ya no los querían recibir. Mi papá tenía ahí fuertes debates con los misioneros que llegaban a anunciarnos la palabra y yo decía, no se va a poder. Pero mira, en Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Crees esto, hermana? Amén. Todo lo que pidieres, ¿te imaginas eso? Todo lo que pidieres. Si lo pides en oración, creyendo, lo recibiréis. Hermana, qué hermosa es esta palabra. Estas palabras para mí eran de tanto ánimo. Me daban ánimo a seguir. Yo me quería rendir de orar. Pero cuando Dios puso esta palabra, dije, Señor, te creo. Creo que tú eres poderoso. Puede ser, hermana, a veces leemos la escritura y como que no la abrazamos, no la tomamos propia. La leemos y decimos, no, sí dice eso, pero no la abrazamos. Tenemos que abrazar esta palabra. Creer que es viva y eficaz. Creer que el Dios que tenemos es el Todopoderoso. Amén. Él tiene poder de cambiar los corazones. Lo que para ti es imposible, para Él es posible. Bueno, pues llegó el tema de mi esposo. Llegó. Ay, hermanas. ¿Qué tema? Bueno, como la obra de la iglesia en Salamanca comenzaba, no había nadie. Cuando llegamos a la iglesia, que dijeran, vengan a la reunión, yo me imaginé así, como ustedes, lleno, y que llego al jardín, y solo los misioneros con sus hijas, y yo así que, ¿qué es esto? Y después llega el tiempo en que nos empiezan a dar estudios y todo, y que nos dicen, no se pueden casar con inconversos, y yo volteo alrededor, y pues, ¿con quién me voy a casar? No hay nadie aquí. ¿Qué voy a hacer? Pero como te dije, el Señor tiene otros planes. Dios es bueno, hermanas, siempre bueno. Yo ni siquiera me imaginaba a mi esposo. Yo oré, guiada por la hermana otra vez. Está una mujer ahí a mi lado, la hermana Rien. Me decía, yo creo como que me veía que me quería casar, porque me dijo, hermana, pues ora por un esposo. Y ella me guió y yo empecé a orar. No oré por él, no oré por ese hombre. Yo oré por un hombre que amara al Señor, que le sirviera al Señor, que glorificara al Señor. ¿Sabes por qué? Si Él ama a Dios, Él te va a amar a ti. Entonces, jóvenes, si hay alguna joven por aquí y está en la misma situación que yo estaba, Dios también tiene poder ahí. Dios también tiene poder. Yo pensaba que no, yo no veía a nadie. Y yo decía, ay, Señor, pues ¿con quién de aquí? Bueno, pues ya me quedaré aquí, soltera. Pero, ¿sabes? El Señor mandó a ese hombre y ha sido de gran bendición en mi vida. Por eso puse esa imagen. Te pareces mucho a una oración que le hice a Dios. Y así fue. Mi esposo, ustedes si siguen el grupo de palabras de vida eterna, él ha dado mensajes ahí. Y hermanas, la obra que Dios ha hecho en mi esposo es grande.
Él viene de una familia divorciada y cada vez cuando él conoce al Señor, él dice, por fin tengo una familia. Y hermanas, eso para mí es de grande gozo. Dios hace una obra tan maravillosa. Ahora que yo lo veo y lo veo predicar y lo veo que comparte la palabra de Dios, le digo, gracias Señor, tú eres grande, tú eres bueno. Donde yo no veía nada, porque en la iglesia no había ningún joven, Dios puso a alguien, Dios trabajó en alguien, Dios ya estaba trabajando en alguien para mí. Y hermanas, el Señor es muy bueno. Vivimos en un tiempo de tanta confusión, ideologías que ahora cada día toman más fuerzas y que lamentablemente quieren penetrar en la iglesia. Estamos en tiempos peligrosos, muy peligrosos. Por eso, hermanas, es tiempo de actuar, es tiempo de trabajar por las almas que Dios ha puesto a nuestro alrededor, ponernos en la brecha, amar a esas personas que Dios nos ha puesto. Como decían las hermanas, yo también lo puse aquí, la fe te mueve a actuar. ¿Tú tienes amigos cercanos? Y quiero compartirte un pasaje de la Biblia en Lucas capítulo 5, versículo 19 al 20. Bueno, este es un pasaje que me gusta mucho, mucho. Habla de un paralítico. Un paralítico estaba ahí, pues, el paralítico no se puede mover, pero tenía unos amigos que lo amaban. Y dice aquí el versículo 19, 20, dice, y no hallando por dónde meterle a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho en medio delante de Jesús, el cual, viendo la fe de ellos, le dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Hermanas, estos amigos sabían la condición de este paralítico, sabían que necesitaba a Jesús y ellos, su fe se activó. Su fe obró. Hicieron lo necesario para acercarlo a Cristo. Dice a este pasaje que subieron el tejado. ¿Te imaginas cargar un paralítico? Cargarlo y por el techo bajarlo para presentarlo delante de Jesús. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Trabajar para acercar las almas a Cristo. ¿Y qué más? Los de nuestra familia. ¿Qué más? Nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros vecinos. ¿Es trabajo? Sí, es trabajo. Ellos tuvieron que cargar a ese hombre para acercarlo a Jesús. Nosotras también podemos, hermanas, acercar. No seamos indiferentes a la condición que tiene nuestra familia. No seamos indiferentes a la gente inconversa. A veces nos adecuamos tanto a este mundo, o ya es salvo mi esposo, mi familia, pero hay gente que no es salva, que necesita de Cristo. Y no podemos ser diferentes a la situación que vive esa persona. Otro versículo clave para mi vida, anunciarles a mis padres, a mi familia de Cristo, fue Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Este versículo me animó tanto. Dice,
Mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el agua ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cuando yo leí esto, hermanas, hubo mucho miedo en mi corazón de perder a mi familia para siempre, y no aquí terrenal, sino perder su alma en el infierno. Y esto me motivó a mí para hablarle a mi familia, a mis amigos de Cristo. Le decía al Señor: Señor, dales tiempo, por favor, dales tiempo a mis padres de que te conozcan. No permitas que mueran sin conocerte, porque yo sé a dónde van, yo sé su destino. No sé si aquí haya alguien que no conoce a Cristo. Hoy es el día. Hoy es el día que entregues tu vida al Señor. Hoy es el día de salvación. Todos estuvimos en esta lista: temerosos, incrédulos, mentirosos, merecíamos el infierno. Pero alguien tuvo el valor de hablarnos de Cristo. Y gracias a ese valor, gracias a que activaron su fe, ahora estamos aquí, hermanas. Tenemos que hacerlo también nosotras, hablarles a otros de Cristo, porque sabemos su condición, sabemos a dónde van. No podemos callar. ¿Qué dice la Biblia? No podemos callar lo que hemos visto y oído. No podemos guardar silencio. Tú sabes a dónde van, y tenemos que hablar esta poderosa palabra, porque es viva y eficaz. Hermanas, tengo tanto que agradecer al Señor. Ahora te puedo decir que mi familia se salvó, y no solamente se salvó, mi padre es pastor en la iglesia en Salamanca. ¿Puedes creerlo? Yo no lo creía. Como te digo, Dios da más de lo que podamos imaginar. Dios hizo una grande obra, hermanas, grande obra. Es pastor en la iglesia. Mi madre, después de que le cantaba ídolos, pues ahora es esa fiel esposa, servidora de Cristo. Ahora sirve a Cristo. Ahora anuncia a Cristo. Y cada vez que la veo, cuando llego a la iglesia en Salamanca, solo digo: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque eres fiel, porque eres bueno, porque tu palabra es verdad, porque eres todopoderoso, Rey de reyes, Señor de señores, el único digno de ser anunciado y proclamado. Hermana, activa tu fe, aférrate a esta palabra, confía en Dios, que a su tiempo Él obrará. El Señor va a obrar, ten fe, confía. Y hermanas, para terminar, quiero recordarte este salmo. Salmo capítulo 34, versículo 8. Dice: gustad y ved que es bueno Jehová. El Señor es bueno. Gusta que el Señor es bueno. Dios ha hecho grandes cosas, y yo sé que en sus vidas también las ha hecho, porque conozco a muchas que están aquí y he visto la obra de Dios en sus vidas. Alabo al Señor por eso. Sé que muchas han pasado por dificultades y aún siguen aquí, porque el Señor es bueno, porque su palabra es viva y eficaz. Agárrate de esa palabra, abraza sus promesas. Ora al Señor, que Él es poderoso. Él nos escucha. Hermanas, tenemos ahora entrada para poner nuestras oraciones delante del Señor. Cristo abrió ese camino. Aprovéchalo. Acércate a Dios por medio de la oración, que Él es poderoso para orar. Pues hermanas,
para terminar, quiero agradecer a mis hijas. Mi hija Débora, por ahí está, allá atrás, allá escondida, que no quiere, levanta la mano, mi amor. Ahí está mi hija Débora, y aquí adelante está mi hija Abigail. Y esta presentación es gracias a ellas. Siempre las motivo, les digo, sus dones que sean para el Señor. Lo que Dios te ha dado, úsalo para glorificar al Señor. Esos dones de dibujar, de pintar, de tocar la guitarra, lo que te gusta, úsalo para el Señor. Y hermanas, la palabra es viva y eficaz. Aquí está mi madre. Mami, ¿te puedes parar, porfis? Esa es la obra que Cristo puede hacer. En algo que tú crees que no, Él lo puede hacer. Gustad y ver que Jehová es bueno. No se te olvide, Él es bueno. Hermanas, pues muchas gracias por escucharme. Espero que haya sido de bendición. Espero que te animes a predicar esta palabra, a vivir esta palabra, a abrazar esta palabra, a conocer esta palabra. Búscalo todos los días. Aquí está la clave, hermanas. Aquí en esta palabra está la clave para que Dios haga la obra en tu familia, en tus hijos, en tu vida, en tu esposo. Obedece a Dios y ama esta palabra. Pues hermanas, terminamos con el himno 39, por favor.